Todo el mundo estaba preocupado por la IA, por la forma en que nos va a volver estúpidos. Especialmente muchísima gente está preocupada por la forma en que la IA podría hacer que los niños que están en el colegio se vuelvan idiotas. Sin ofensa para los niños, la verdad es que creo que los niños son inteligentísimos, mucho más inteligentes de lo que usualmente les solemos atribuir. Pero por supuesto el riesgo es que si los niños están tan tentados a utilizar la IA para escribir, entonces van a terminar sin saber cómo escribir ni un solo párrafo. Que es un contraste tan gigantesco con mi época, cuando yo estaba en el colegio, incluso hasta la universidad, nadie tenía una computadora en la universidad, en la clase, y solo algunos tenían computadoras en casa. Ahora, la digitalización, la falta de escritura a mano y el rápido acceso a distracciones ya ha causado tremendos efectos negativos en la alfabetización de las nuevas generaciones, especialmente de la generación alfa. Y de manera importante, aparte de la escritura y la lectura, ¿cuántas otras habilidades uno puede perder, sea un niño o un adulto? Usando demasiado la IA podemos perder habilidades como la de saber investigar. Puede que perdamos la habilidad, la alfabetización sobre el ecosistema online, saber qué sitios web son confiables, saber cómo identificar si uno es confiable o no. Puede que perdamos la habilidad de leer estratégicamente, de hacer skimming y scanning, de saber evaluar un texto rápidamente para saber si realmente es relevante para lo que estamos buscando, entre muchas otras habilidades. También está el hecho de que la IA estructura todo por ti, y ya que estructura todo por ti, pues no nos vemos en la necesidad de ejercitar esa habilidad mental, conceptual, organizativa, de esquematizar lo que leemos. Por supuesto, todas estas cosas son un gran y muy real peligro. Un peligro que lleva a muchas personas a estar totalmente en contra de la IA. Yo personalmente no estoy 100% en contra de la IA, por si acaso. Definitivamente hay grandes usos, y tampoco estoy en contra del uso personal de la IA. Por otro lado, parece que la IA es inevitable a estas alturas, parece que llegó para quedarse. Por lo menos siempre y cuando nuestros sistemas psicológicos no colapsen y eso haga que sea inviable el mantener estas increíblemente demandantes medioambientalmente sistemas de información que permiten que funcione la IA. Que podría pasar, ¿no? Y pues en el contexto de todo esto hay mucha conversación acerca de las formas responsables de utilizar la inteligencia artificial. Y en mi caso, les voy a decir, yo creo que soy un usuario muy responsable de la inteligencia artificial. Les pongo un ejemplo de cómo la uso. Recientemente, hace poco, yo escribí una aplicación para un programa académico. Y yo ya tengo un proceso de escritura que he cultivado durante años y yo seguí ese proceso de escritura. Primero, lo que hice es escribir todas las ideas que tenía en una hoja de papel, bueno, online, electrónicamente. Un gran vómito de ideas, que se siente fantástico sacar todas las ideas de ti. Aunque tal vez no es bueno decir que un vómito es bueno. Una lluvia de ideas, una fantástica lluvia de ideas. Una vez que todas mis posibles ideas estaban sobre el papel, comencé a escribir de forma lógica, comencé a escribir un proyecto. Escribí básicamente hasta que ya estaba cansado, hasta que mi mente ya no daba más. Entonces lo dejé, regresé al día siguiente con una mente fresca y fui capaz de diseñar un nuevo proyecto mucho mejor. Hice esto unas 2 o 3 veces hasta que tenía un borrador respetable, y cuando tuve un borrador respetable lo que hice fue chequear nuevamente las bases del programa al que estoy aplicando, ver qué es lo que me exigen y contrastar eso con el proyecto que yo había escrito para saber si yo realmente estaba cumpliendo con esas demandas. A partir de ello tomé notas acerca de las cosas que me pareció que podría mejorar. Recién en ese entonces, cuando yo ya había sacado todas las ideas de mi cabeza, cuando a partir de esas ideas ya había armado y refinado un primer bosquejo, cuando ese bosquejo ya lo había puesto bajo evaluación crítica y había tomado notas acerca de lo que debería mejorar, recién ahí comencé a utilizar la inteligencia artificial. Entonces, a la IA le di mi borrador, le expliqué el programa al que estoy aplicando, le di mis anotaciones críticas y luego le pedí su opinión y le di guías sobre qué clase de opinión quería. Quería una opinión honesta, crítica para un proyecto académico y una opinión, una evaluación que preste atención al alineamiento de mi postulación con los objetivos de ese programa. O sea, básicamente le pedí a la IA que me haga mierda, que evalúe, que destroce lo que yo había hecho. La IA usualmente te da muy buenas respuestas, o bien generales, o bien de ciertos detalles que te pueden estar faltando. No obstante, muchas veces, muchas veces, te da respuestas que no tienen ningún puto sentido. Entonces yo evalué esas respuestas, vi cuáles eran buenas, cuáles eran no. Básicamente yo también le saqué la mierda a la IA, nos me echamos, concha su madre. Y a partir de esa interacción y de esa evaluación es que rescaté y tuve una idea clara acerca de cómo dar mis siguientes pasos, acerca de qué mejorar en mi borrador. Entonces, lo que hice fue, por mi cuenta, escribir un borrador mejor. Y luego seguí el mismo proceso unas 2 o 3 veces. Y así,
Así es como mantengo mi cerebro fuerte, mi cerebro cabrón, poderoso, siendo activo, echándome, siendo crítico, escribiendo por mi cuenta. Y bueno, fantástico. Pero, todavía hay un gran problema. Hay un gran problema. Y es que, aun cuando yo estoy haciendo esto y tratando de ser tan responsable con mi uso de la IA, hay una muy importante habilidad que yo no estoy ganando, que no es que solo yo no esté ganando, que no estamos ganando colectivamente. Y una habilidad de la cual no hablamos lo suficiente en el contexto de los peligros de la IA. A ver, les explico. Yo soy parte de un laboratorio. Se supone, en condiciones previas a la IA, en condiciones normales, que si yo necesito feedback, yo debería ser capaz de pedirle ese feedback a mi asesor y a mis compañeros. Y cuando yo le pido ayuda a mi asesor y a mis compañeros, lo importante no es que su consejo real de un humano real pueda ser mejor que el feedback crítico de la IA, porque la verdad es que muchas veces los consejos de tus compañeros van a ser mierda y muchas veces los consejos de la IA son bastante competentes. Lo importante de esa interacción es que al pedirle ayuda a otro ser humano, pues estás interactuando, estás negociando, estás en una transacción con alguien con quien tienes una relación interpersonal. En ese contexto tienes que hacer ese pedido de ayuda. Cuando pides ayuda a alguien, estás interactuando y transaccionando con alguien por quien sientes cosas, porque sentimos cosas por todos los humanos con los que interactuamos, aun esas emociones sean muy tenues. Y tenemos que aprender a manejar esas emociones en ese contexto de interacción. Cuando pedimos ayuda, le pedimos ayuda a alguien que también siente cosas por nosotros y tenemos que saber cómo responder e interactuar responsablemente con esas emociones. Cuando estamos en esa transacción, estamos en una negociación social en donde tú pides algo y te ponen en una condición en donde ahora tú debes algo también. Todo eso significa que pedir ayuda es un ejercicio en saber cómo interactuar, cómo tratar, cómo entender a otro ser humano, a la cosa más complicada de este mundo. Y no solo es el nivel de complicación, sino el hecho de que le estamos pidiendo ayuda, estamos interactuando con alguien que tiene poder, con alguien que puede actuar y cuyas acciones pueden tener repercusiones reales en nuestra vida diaria. No como la IA. Tú le hablas a la IA, le dices a la IA que se vaya a la reconcha a su madre y no va a pasar nada. Pero cómo de distintas son las cosas cuando tienes que pedir ayuda y ponerte en una situación comprometedora con un ser humano real. Con un ser que va a recordar esa interacción. Con un ser al que también tú podrías dañar sin darte cuenta. Entonces, esta habilidad de entender a otro ser humano, esa habilidad se forja en esas pequeñas interacciones diarias. No es que lo hagamos una vez a la semana, una vez al mes y ya sea suficiente. Se hace todos los días. Y esa es una habilidad que no estamos aprendiendo si le pedimos ayuda para toda la IA. Y ahora, encima de estas habilidades interpersonales hay otro asunto esencial. Yo, con mis colegas de laboratorio, pues necesitamos trabajar juntos, necesitamos colaborar para hacer este complicado trabajo que es la investigación académica, necesitamos unir fuerzas. Y para saber trabajar juntos, pues necesitamos saber cómo pensamos el uno y el otro. Para saber trabajar con alguien tienes que saber cómo esa otra persona responde, qué estilo de comunicación tiene, qué habilidades tiene que puedan complementar las tuyas, qué habilidades le faltan que tú podrías complementar. Necesitas saber cuáles son sus ritmos de trabajo, qué cosas le sobrecargan, qué cosas le ayudan a concentrarse, le estimulan para que haga un trabajo mejor. E incluso más allá de simplemente tener conciencia de cuáles son todas estas cosas, también uno necesita desarrollar esa intuición, esa forma natural, automática de ya saber cómo entender y sincronizar con alguien, cómo fusionar tu mente. Y esas son habilidades que también necesitan cultivarse, entrenarse en el día a día. Es como un equipo de fútbol, como tenistas dobles, como boxeador y entrenador, como banda de jazz. Se necesita practicar constantemente esa capacidad para responder, sincronizar con tus compañeros. Y esa es una habilidad que se va al tacho con la IA. Pero yo no culparía solo a la IA. O no culparía a la IA por ser tan tentadora que la gente no puede evitar utilizarlo. O sea, sí le pongo mucha responsabilidad a las grandes compañías y firmas que sostienen y han producido la IA. O sea, no creas que no les pongo la responsabilidad, no creas que no las odio. Pero, yo me pongo a pensar en mi propio caso. ¿Por qué yo, si sé de manera tan clara que podría ejercitar estas habilidades valiosísimas al no utilizar la IA, al interactuar más con mis compañeros, por qué sigo utilizando la IA? Pues la verdad es que la uso porque sé que no puedo confiar en mis compañeros de laboratorio ni en mi asesor para que me den ese feedback o esa ayuda. Y tampoco los culpo. Vivimos en un mundo tan atareado, explotador, productivista,
en el ambiente académico, o sea, que es un mundo tan individualista y aislante, que mis colegas no saben, no pueden y muchos ya no quieren crear relaciones laborales, no quieren crear esa capacidad de sincronización y trabajo en equipo. Y parece que esa es una realidad actual, ¿no? En el trabajo, en el mundo laboral, deberíamos tener equipos. Tal vez en muchos ambientes sí los tengan, pero por lo menos yo en mi caso, laboralmente me siento tan solo. Yo escribo y trabajo tan duro, pero no siento que mi trabajo sea algo que pueda compartir con otros seres humanos. Es como que produzco y produzco ¿para qué? Produzco simplemente para poner lo que he producido en la máquina, pero no significa nada más. No es un trabajo con el que haya tenido que producir en la colaboración, en la conexión con mis colegas. Entonces, no hay motivación para que otra persona, para que otro ser humano entienda mi trabajo. Y yo quiero que otras personas entiendan mi trabajo y conecten con él. Y quiero conectar con otras personas al hacer mi trabajo. Pero parece que vivimos en un mundo donde eso realmente no importa mucho. Y en esa soledad, pues termino yo usando la IA porque quiero algo, deseo algo, lo que sea, que por lo menos preste algo de atención intelectual y tenga capacidad de responder a lo que yo estoy haciendo con mi trabajo. Yo ahora supongo que todo esto no es un gran problema para aquellos cuyo trabajo es mucho más físico. Pienso, por ejemplo, en un amigo que es un organizador de eventos. Y su trabajo es mucho de salir al campo, hablar con gente, hablar con técnicos, con ingenieros, para que armen el lugar y hablar con todas las otras personas, con los de catering y todo el asunto que se necesita para armar un evento. Supongo que en ese escenario esas personas están mucho mejor sin tanta amenaza de la IA. Pero lo cierto es que para todos nosotros, que tenemos trabajos de oficinas, para los escritores, administradores, editores, desarrolladores de software, analistas de datos, para los académicos, para todos los que tenemos un trabajo de una naturaleza altamente cognitiva, trabajos de escritorio, aún cuando tratamos de hacer el uso más responsable de la IA, pareciera que estamos al riesgo de perder la alfabetización interpersonal, la capacidad de crear sinergia para llegar a una misma meta junto a otros humanos. Tal vez la solución es atreverse con rebeldía a recordar que el trabajo debería ser más significativo y que haciendo trabajo también deberíamos ser capaces de crear comunidad.